Bienvenidos a este análisis en profundidad de la caída del Imperio Bizantino. Una civilización que alguna vez fue poderosa, resistió siglos de invasiones y amenazas externas. Sin embargo, sucumbió a debilidades internas, lo que desencadenó una cadena de acontecimientos que condujeron a su colapso final. Durante siglos, el Imperio Bizantino fue una fuerza dominante en el ámbito mediterráneo. Incluso a pesar de numerosas amenazas externas, incluidas las conquistas árabes en el siglo VII, y las incursiones búlgaras y rusas en el siglo IX, fueron los persistentes conflictos internos los que finalmente llevaron a su caída. Las luchas internas por el poder se convirtieron en un rasgo característico de la política bizantina, ya que los emperadores competían constantemente por el control absoluto. Esta incesante búsqueda de poder condujo a una sociedad inestable y desconfiada, debilitando al imperio desde dentro. Como resultado, la población se cansó y se desilusionó de sus líderes, lo que aprovechó una sensación de fragmentariedad perjudicial para el bienestar del imperio. Los efectos dominó de estos conflictos internos tuvieron implicaciones perjudiciales que afectaron todos los aspectos de la vida cotidiana bizantina. A la complejidad y los desafíos se sumaron las decisiones políticas y económicas perjudiciales tomadas durante periodos cruciales. En el siglo XIII, por ejemplo, la dinastía Ángelo no pudo detener las invasiones turcas debido a sus desastrosas políticas, lo que provocó una pérdida significativa de territorios clave. Décadas de mala gestión política y altos niveles de corrupción resultaron en la infiltración de mecanismos institucionales. Esto debilitó el tejido de gobierno, erosionó la fe de los ciudadanos en sus líderes y perpetuó aún más la agitación interna. El caos dentro del Imperio Bizantino lo predispuso a amenazas externas. En 1204, la Cuarta Cruzada, reconociendo la vulnerabilidad interna del imperio, se apoderó y devastó Constantinopla. Esta incursión debilitó aún más al imperio, acelerando su caída final. Ese caso marcó un punto de inflexión significativo para el imperio. Herido y debilitado desde dentro, el imperio bizantino estaba maduro para la derrota. Relativamente desapercibido, en medio de conflictos y luchas internas, finalmente sucumbió a la presión implacable de fuerzas externas. Finalmente, en 1453, Constantinopla, la brillante ciudad que era el epítome de la gloria bizantina, cayó en manos del Imperio Otomano. Esta conquista marcó el fin de una era, la caída del otrora magnífico y poderoso Imperio Bizantino. Una civilización tan notable que resistió la prueba del tiempo, cayó no debido al poder externo, sino debido a la podredumbre interna. La historia de Bizancio sirve como recordatorio de las terribles consecuencias de los conflictos internos y la mala gestión. Nos enseña que la unidad, el buen gobierno y una estructura interna sólida son indispensables para la supervivencia de cualquier imperio o civilización. Profundizando en los anales de la historia, podemos ver que estas son lecciones aprendidas de nuestros predecesores, lecciones que resuenan a lo largo de los siglos. Comprender estas narrativas de ascenso y caída puede proporcionar información valiosa que es crucial para nuestras sociedades actuales, y para las que vendrán después de nosotros. Aunque Bizancio cayó, su legado perduró. Gran parte de lo que el mundo sabe hoy sobre la antigua cultura romana y griega fue salvado y custodiado dentro de los muros del Imperio Bizantino. Sus filósofos, científicos y eruditos sembraron las semillas del Renacimiento, y dieron forma al curso de la civilización occidental. La caída del Imperio Bizantino no fue solo la destrucción de una civilización, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la historia mundial. Su otrora magnífica capital, Constantinopla, conocida como el corazón del mundo, eventualmente resurgiría como Estambul, la ciudad que simboliza la unión de Oriente y Occidente. Los ecos de la caída del Imperio Bizantino resuenan en los pasillos del tiempo, recordándonos las consecuencias de los conflictos internos y la mala gestión. Si este fascinante viaje a través de los anales de la historia nos enseña algo es que las semillas de la destrucción a menudo yacen dentro de nosotros mismos. Al detenernos y considerar el ascenso y la caída de los imperios a lo largo de la historia, encontramos un ciclo interminable, un legado de opulencia, un próspero intercambio cultural, decadencia interna, una caída impactante y, a veces, una resurrección. La historia de Bizancio, antaño faro de la civilización, es un testimonio perdurable de estas verdades históricas. A medida que la historia continúa desarrollando nuevos capítulos, estas narraciones del pasado seguirán siendo conmovedoras y relevantes y seguirán dando forma al viaje de la humanidad. Así pues, mucho después de que nos hayamos ido, estos ecos del pasado servirán como luces guía, iluminando el camino para las generaciones futuras. Resistiendo las pruebas del tiempo, estas narrativas sirven como profundos recordatorios de la naturaleza inmutable de la humanidad y las criticidades del buen liderazgo, la unidad y el gobierno en el mantenimiento de los pilares de un imperio. A medida que nuestro viaje comienza a llegar a su fin, nos vemos obligados a reflexionar sobre estos temas profundos, y los ecos que resuenan a lo largo de la historia. Ahora es tu turno. ¿Hacia dónde vamos a partir de ahora? ¿Cómo pueden estas narrativas del pasado informar nuestras decisiones en el presente y el futuro? ¿Podemos liberarnos de la ciclicidad del ascenso y la caída, o es un destino del que no podemos escapar? Mientras lidiamos con estas preguntas, recuerde, la historia recuerda a quienes buscan comprenderla. Mientras miramos hacia el futuro inminente, aferrémonos a lo que estas narrativas del pasado tienen para ofrecernos.
Cada relato textual conservado, cada artefacto desenterrado, nos habla no solo de las personas que vivieron antes que nosotros, sino que también ofrece perspectivas profundas sobre la fibra misma que da forma a la humanidad. Debemos recordar, aprender siempre del pasado, recordar e informar nuestras decisiones en el presente y el futuro. A medida que nos acercamos a la conclusión de este viaje, tomémonos un momento para reflexionar sobre las historias que cuenta el tiempo y las lecciones que ofrecen. Desde el comienzo mismo de la historia registrada, los imperios se han esforzado por surgir y permanecer en el poder. Sin embargo, innumerables personas se han enfrentado a una caída desgarradora. Es nuestra responsabilidad colectiva examinar sus narrativas, extraer lecciones e implementar la sabiduría que imparten para garantizar un futuro próspero y libre de las ataduras de la historia. Si bien cada imperio tuvo su dinámica y circunstancias únicas, hay hilos comunes que unen sus narrativas. Una de esas universalidad, que resuena en todas partes, es la importancia de la unidad interna, la buena gobernanza y el liderazgo incorrupto. A medida que pasamos una nueva página en los anales de la historia, esforcémonos por incorporar estas lecciones dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué elegirías? ¿Ceder a la engañosa calma del status quo o estar a la altura de los desafíos que nos ofrece comprender la historia? Frente a un futuro incierto, la sabiduría de la retrospectiva nos guiará a tomar decisiones que resonarán en las generaciones venideras. Desde Babilonia hasta Bizantino, cada época sirve como un punto de encuentro crítico para comprender el viaje humano. La suya es una historia de lucha, de aspiración, de esplendor, de sueños destrozados. Es esta narrativa humana la que ha dado forma al mundo tal como lo conocemos. Así pues, que la historia de Bizancio resuene en los pasillos del tiempo, como un potente recordatorio de cómo los imperios más poderosos pueden desmoronarse si ignoran la sabiduría de los siglos. La responsabilidad de aprender, recordar y cambiar drásticamente el curso de la historia recae sobre nosotros. Mientras contemplamos cómo la historia puede catalizar nuestro camino hacia un futuro más responsable, recordemos que cada elección que hacemos, cada onda que enviamos al universo, tiene un eco más grande que la vida. Tiene el poder de romper las cadenas del destino inculcadas en la historia o escribir una narrativa similar. El poder siempre está dentro de nosotros. Terminamos esta narración con un tapiz de esperanzas, de líderes inspirados que miran más allá de lo ordinario, de la multitud que busca aprender de la historia, para crear un futuro rico en unidad, liderazgo y perseverancia. Después de todo, el futuro es nuestro y el pasado es nuestro para actuar en consecuencia. Mientras nos encontramos al borde del futuro, entretejamos los hilos de la sabiduría pasada en el tejido de nuestro presente. Con cada hilo cosido, con cada eco recordado, nos acercamos cada vez más a forjar un destino libre de las cadenas de la historia. Es un instinto humano buscar el poder, pero recordemos que la medida de un gran imperio está en su capacidad de aprovechar el poder interior. En lugar de caer presa del seductor espejismo de la conquista, luchemos por una unidad duradera, por la paz y por el bien común. Recuerde, el camino para construir un imperio poderoso es el camino para nutrir una comunidad poderosa. Y así, el ciclo continúa. Los imperios se levantarán y los imperios caerán. Sin embargo, el espíritu de la humanidad perdurará, resistiendo la prueba del tiempo, aprendiendo del pasado y dando forma al destino del futuro. Con los vibrantes tonos de la historia pintando nuestro lienzo, nos esforzamos por crear una obra maestra que sea invulnerable a las pruebas del tiempo. El final de este viaje simplemente marca el comienzo de uno nuevo. Mientras nos preparamos para embarcarnos en el siguiente camino en nuestra búsqueda del crecimiento y el éxito humanos colectivos, aprovecharemos el poder de la sabiduría histórica para guiarnos. Porque una sociedad basada en su pasado es aquella que forja un futuro próspero y resiliente.